Buenos días. Curso Base de Datos Básico. Mi nombre es Leonor Rosso, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la UNAD, de la CEAD José Acevedo y Gómez, curso quinto semestre. Voy a exponer en un mapa conceptual la evolución histórica de una base de datos. Se creó en 1884 la máquina perforadora por Hermann Hollerith. En 1950 se empezaron a utilizar las cintas magnéticas para automatizar la información, creado por Fritz Blechner. En los años 1960 aparecen los discos y las consultas eran directamente. También se inició la base de datos en red y jerárquicas. En la década de 1970, Edgar Frank Kutz definió el modelo relacional y continuó Larry Ellison con Oracle. En 1980 se desarrolló SQL. En el año 1990 la base de datos orientada a objetos se inició. En la actualidad, las compañías dominantes son IBM, Microsoft y Oracle. Por Internet, Google genera grandes datos y Facebook con sus usuarios. Los conceptos relacionados de la base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto y son almacenados sistemáticamente para su posterior uso. La máquina perforadora sirvió para hacer el primer censo. Las cintas magnéticas tienen la ventaja de ser más durables. Los discos, como el disco duro de la computadora, almacenan muchos datos y son rápidos. El modelo relacional, que consiste en almacenar datos en tablas compuestas por filas o tuplas y columnas o campos. Oracle es la herramienta cliente-servidor utilizado en las grandes empresas. La base de datos orientada a objetos gestiona datos complejos y utiliza herramientas de Excel y Access de Microsoft. SQL es un lenguaje estándar e interactivo de acceso a base de datos relacionales. Especifica diversos tipos de operaciones, como consultas, actualizaciones, ubicaciones, entre otras. Las tendencias. Administrar grandes bases de datos en las empresas, en el gobierno, en los entornos que se necesiten, almacenando datos y consultándolos en tiempo real. Todas las áreas profesionales, comunes, generales, tienen base de datos. El futuro es Big Data, que es manejar grandes volúmenes de datos. Se utilizan herramientas, aplicaciones, programas que se están innovando. Como la información es importante, también es importante la seguridad de los datos. Un ejemplo de base de datos es en un hospital, en el cual se guardan las historias clínicas de los pacientes, la atención en citas generales y especialistas, con el nombre, el número de identificación, la dirección, teléfono y demás datos solicitados. También los datos de los médicos tratantes, enfermeras y empleados. Cuando se necesitan estos datos, se accede a la base de datos. Conclusión. La base de datos es importante para la organización de la información en grandes cantidades y para facilitar su consulta. La base de datos ha evolucionado a la par que la informática. La información es muy rápida y se debe tener organizados los datos para su posterior acceso, cambio y seguridad. Cada década dio grandes saltos en la innovación de la base de datos y llegó a lo que hoy es en el presente y futuro. Predominan las empresas que se preocupan por evolucionar y mejorar, estando al frente de esos cambios actuales. Entre ellas tenemos IBM, Microsoft y Oracle. También por Internet, Google genera gran información y también Facebook con los usuarios. Aquí tenemos la bibliografía. Gracias por su atención. Muy amable.